perseveras, seguro vas a triunfar. Lo pasado pasó a ser historia. Vivamos el momento a toda hora, porque el sol sale para todos. Despierta ya, sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho. Deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana. Solo vive, vive. El sol sale para todos, despierta ya, sigue en tu rumbo, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho. Deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive. No lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 no lo dejes para mañana. En la vida todo pasa por una razón. Son vivencias que lastiman y hacen fuerte al corazón. Dile adiós a la tristeza, es tiempo de celebrar. Ya ni penas ni amarguras, lo bueno está por llegar. Lo pasado pasó a ser historia. Vivamos el momento a toda hora, porque el sol sale para todos. Despierta ya, sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho. Deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Si eres de esos que piensa que todo le sale mal, si en la vida perseveras, seguro vas a triunfar. Lo pasado pasó a ser historia. Vivamos el momento a toda hora, porque el sol sale para todos. Despierta ya, sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho. Deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana. Solo vive, vive. Oh, 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 oh.
Buenas noches a todos. Podemos ir encendiendo nuestras cámaras, quienes tengan oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy en nuestra semana, en nuestra jornada de reflexiones académicas 2023. Gracias a ustedes. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas sean todos, todas a nuestra conferencia Soltar, Sanar, Soñar, reflexiones de fin de año sobre duelo y crecimiento. La reflexión sobre soltar y sanar nos invita a ser conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional y a valorar el papel que desempeña en nuestras vidas. Para reflexionar y comprender mejor el tema, le daremos la más cordial y cálida bienvenida al maestro Héctor Josué Gómez Guzmán, quien es licenciado en psicología y con maestría en clínica psicoanalítica. Trabaja en el campo de lo humano e imparte clases en una universidad para programas de trabajo social, pedagogía y psicología. También brinda consultas privadas para niños, adolescentes y adultos e imparte seminarios y cursos en el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl, IPSIN, sobre TDAH. Clínica con niños y adolescentes. Ha escrito en libros de Lapsus Toledo de España sobre feminismo, cuentos infantiles y psicoanálisis, adicciones, arte y psicoanálisis, amor, entre otros. Ha participado como coautor en el libro Donald Winnicott sobre la teoría y la técnica de la editorial Adenda de Argentina y es coordinador del libro del malestar en la cultura actual a la ética del cuidado, arropando el sufrimiento, de la editorial El Diván Negro. Nos complace presentar al maestro Héctor Gómez como ponente en la sesión de hoy. Es un gran honor contar con su presencia, maestro. Le extendemos una cálida bienvenida. El micrófono y espacio son suyos para llevar a cabo su conferencia. Hola, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Y la verdad es que a mí me da como mucho gusto, en cierto sentido, estar por estos lados. Quizá tengo caras conocidas, quizá no, pero bueno, les platico un poco cuál es como la idea que yo tengo en cierto sentido, digámoslo, acorde a lo que yo preparé como con este título que lleva por nombre Soltar, Sanar, Soñar. Reflexiones de fin de año sobre duelo y crecimiento. Entonces, la realidad es que quiero como partir esta sesión, esta conferencia, digámoslo, plenaria, ¿no? Que sea como muy palabrera. Y entonces lo que hice yo fue como ir elaborando un escrito, pero a la vez del escrito también tengo como algunas notas que me van surgiendo y con eso me gustaría como un tanto ir complementando algunas cosas, como para ir cerrando aristas, invitar a la reflexión y en cierto sentido, pues bueno, como escuchaba hace rato al maestro Aaron, pues quien quiera hablar, adelante puede tomar el micrófono y me parece que de esto se trata, de ir construyendo un espacio donde podamos pensar, digámoslo, a partir de estas tres palabras, soltar, sanar y soñar. Entonces, me gustaría abrir como con tres primeras frases que las pongo como epígrafes. Una es de Antonio Ferro que dice, el tiempo del encuentro, el tiempo de la separación, el tiempo de la nostalgia, el tiempo de la ausencia, ¿no? O sea, es decir, aquí vemos como en un primer punto surge esto como un encuentro, separación, ausencia, nostalgia, ¿no? Es como un quantum y un paso a seguir que se pone como en esa primer cita. Después tengo una de Dixon o Dickinson que dice, si puedo impedir que un corazón se rompa, no habré vivido en vano. Si aliviaré el dolor o curaré una herida o ayudaré a un petirrojo caído a regresar a su nido, no habré vivido en vano. Entonces también aquí tenemos algo bien importante.
¿no? Esta posibilidad como de ir pensando la calidad de vida que hemos tenido y más que nada, pues de cara a la ayuda al otro. Y por último, tengo una última que dice Naomi Shihab Nye, que es una poetisa. Dice, nos han dicho que no estamos. Cuando siempre estuvimos aquí, su gama de borrar no funciona. Entonces, me parece como en un primer punto algunas frases muy, muy bellas y con ello abro justamente como este canal de reflexión para ir articulando algunas cosas. Y lo que voy pensando es que digo, es cierto que todo lo vivido al término del año nos puede traer un sinfín de cosas, desde fantasías de cosas que pueden haber culminado, otras que no, otras inconclusas, otras fallidas, oportunidades que no tomamos y que pensamos en el camino pudieron ser las correctas o quizá no. También con ello evocamos amistades y familiares que pudimos conocer o no, que a veces pasa en una fiesta de fin de año, va el tío o la tía que uno no conoce y dices que no te conocía, que son como algunas cuestiones familiares que se implican. Hasta pérdidas de pareja, cosas, mascotas, familiares, empleos, ¿no? Ahora con el tema un tanto post-covidiano, podemos ver cómo también en algunos lugares, pues nos inundamos como de ciertas noticias un tanto mortíferas, pero también con ello me parece pues algunas pérdidas que pues aún son como muy complicadas, digámoslo, para poder elaborar, ¿no? Por muchas cosas que quizá vamos a ir un tanto articulando. Ujú. Entonces, con ello, lo que yo me digo es, bueno, el pensar de cada cosa nos lleva a los tiempos del recuerdo y donde hay recuerdo también puede haber olvido, eso no hay que, no hay que olvidarlo. Y que se juega también entre líneas, en cada recuerdo, este olvido al cual todos estamos un tanto expuestos. Se juega en el ser en el momento en que se encuentra ese momento, es decir, yo puedo a fin de año evocar un recuerdo prácticamente donde pude haber estado con alguna persona o no y traerlo a la memoria. ¿Qué pasa en ese momento? Sería como una de las preguntas cuando yo trato de evocar todo esto. En un punto, pues me parece que son como ciertas vivencias y un retorno muchas veces como a eso que se pudo haber vivido. ¿Mm? El recordar implica, y lo pienso así, colocar de manera psíquica y lógica ese momento donde algo se jugó y se juega a partir de muchas aristas, emocionalmente, de una manera un tanto amorosa, un tanto hostil, un tanto como de tristeza, nostalgia, etcétera, etcétera. Y esto lo puedo como complementar diciendo, nos lleva como a reeditar y pongo re entre paréntesis en aquello que algún día se vivenció. Sin embargo, es importante también acotar que también este jugar puede ser pautado por la forma de resolución o trabajo psíquico, o también le llamamos nosotros psicoterapéutico, que cada persona logra o ha logrado en un espacio idóneo para trabajar. ¿A qué me refiero con esto que digo? Emocionalmente y en cierto sentido aquello que se juega, pues bueno, si bien es cierto, también complementemos con algunas cosas. Me gustaría también como traer aquí en este caso, en este momento, un pequeño análisis que hace una autora que se llama Beatriz Janín, una psicoanalista de niños, quien en un pequeño texto por las redes dice y pauta que hay como tres crisis actuales. Una es en donde no hay espacios para poder hablar del sufrimiento y me parece lo cual eso es muy correcto, porque hace rato escuchaba al maestro Aaron y decía, bueno, estamos ahora en la época, ¿no? Donde se está la parte como de la medicalización, le llamamos nosotros, donde pues es más fácil un Ritalin, donde es más fácil ¿no? Todo lo que ustedes quieran, la fluoxetina, a modo pues como de tratar de no hablar de ciertas cosas, en donde pues también culturalmente uno tiene que callar el dolor. Eso por un lado. Dos, otro espacio en donde no hay posibilidades de desplegar el campo creativo, como va a decirlo Winnicott, y el campo creativo es aquello que nos permite proyectar, pensándolo desde este lado, posibles soluciones meramente ante alguna situación. Entonces, siendo así, y ustedes lo saben y quizá yo también lo sé, hay mucha gente que todavía presenta cierta resistencia a hacer cierto trabajo psíquico ante cierta eventualidad, ¿no? Llámese porque viene una depresión a fin de año, porque viene un duelo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aquí es bien importante decirlo porque el trabajo psicoterapéutico también nos lleva como a reeditar y reelaborar ciertas cosas que en un punto pues pudieron haber sido idóneas o no.
¿A qué me refiero con todo esto? Pues que el espacio psicoterapéutico lo que permite pues es la construcción de historias que en un punto pues permiten que el sujeto, el paciente, la persona pueda pensar de otra forma. Y aquí a mí me gustaría traer como una pequeña viñeta clínica. Alguna vez en una sesión yo tenía una paciente que siempre en un primer momento hablaba de cosas dolorosas, de cosas un tanto como muy desagradables y venía con el mismo chip y todas las sesiones y es que me pasó esto y que lo otro. Y entonces en una sesión se queda callada, igual que yo, y me dice, es que hoy no tengo nada triste ni nada malo que me haya pasado para contarte. A lo cual yo agarro y le digo, bueno, ¿y por qué será que solo tienes que venir a hablarme de esas cosas? Su respuesta fue como de, ¿a poco un espacio psicoterapéutico puede servir para poder hablar desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar como de la construcción del lugar donde hay cosas que emocionalmente también positivas, digámoslo, son recursos que me van a permitir confrontar y afrontar, ujú, que no es lo mismo que enfrentar, la situación a la que yo vivo. Entonces, con ello, prosigo. Es entonces que con estas líneas que ahorita voy desplegando, yo llego a hablar y pensar cosas sobre el tiempo en un primer punto. He creído que los tiempos son lógicos y no cronológicos. ¿Y qué quiero decir con esto a cada uno de nosotros? Es que uno puede tener 40 años y puede pensar y actuar como alguien de 20 años, de 19, 18, y entonces vemos a los adultos compitiendo con adolescentes, ¿no? Pues posicionándose en lugar como de niños, etcétera, y viceversa. Podemos ver gente que tiene una edad un tanto menor, pero que también su tiempo lógico de pensamiento quizá y psicológico lo lleva a colocarse como una persona un tanto mayor, ¿no? Que en teoría decimos nosotros es más madura, a lo cual yo me pregunto qué será la madurez. Entonces, el tiempo para mí es lógico y no cronológico. Uno se va a posicionar mentalmente y desde ahí va a pensar, va a actuar y va a decir. ¿Mm? No es necesariamente, como bien decía yo, la edad o las horas, más bien la forma de accionar en determinado lugar, acorde a un tiempo en el cual pues corremos de una manera lógica, ¿no? Ahorita son las 8:25 de la noche, pero yo puedo estar pensando en ciertas cosas. Con ello, me parece que es importante decir cuestiones sobre los tiempos en la vida y para ello traigo algunas citas de un libro muy hermoso de Tonia Cancrini, una italiana psicoanalista que su libro lleva por nombre Un tiempo para el dolor, Eros, dolor y culpa. Y aquí voy a tratar de desplegar ciertas ideas para ir pensando el tema pues propuesto en este título, el cual pues como decimos es soltar, sanar y soñar. Previo a esto, enfatizo con una cita de Eclesiastes y dice, para todo hay un momento para cada cosa bajo el cielo. Tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, tiempo para desarraigar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de duelo y tiempo de alegría. Esto es lo que ahorita nos va a decir en un primer punto esta autora. Con ello, como lo vemos, para todo hay un tiempo. Y si como bien es cierto y como muchos a lo mejor han tenido hijos, lo saben, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestros papás? Para todo hay un tiempo, ¿no? Para todo hay un tiempo para los amigos, hay un tiempo para beber, hay un tiempo para bailar, lo que ustedes quieran. Es decir, entonces los tiempos siempre vamos a estar atravesados, como bien lo va a decir Heidegger, somos tiempo además de nosotros mismos. Todo un cúmulo, ¿no? De ciertos lugares en donde he plantado, he desarraigado, me he ido, he tenido duelos, he tenido alegrías, he tenido enojos, he tenido regaños, etcétera, etcétera. Entonces, siendo seres de tiempo, todo eso evidentemente nos va a construir y a partir de eso, pues también somos nosotros mismos y así vamos por la vida. Con estas palabras, yo me permito vislumbrar que para distintas cosas sí tenemos cierta predisposición de contar con un tiempo, sin embargo, si es lógico, aquí podemos ver y decir algo muy importante. Psicológicamente, lo que yo he escuchado en mucha cuestión académica es que dicen que un duelo debe de durar 6 meses, como en un mes o como en un lapso, digamos, como idóneo, y lo pongo entrecomillado,
sino rebasando ese tiempo se dice que puede llegar a ser patológico. A mí me parece que eso no va, porque me parece que se etiquetan ciertas cuestiones de una manera muy patológica, pero me parece que también lo que se va de lado cuando decimos es que han pasado más de 6 meses y no lo supera. Ujú. A mí me parece que más bien la primera pregunta sería, bueno, ¿qué capacidades y herramientas de afrontamiento tiene la persona en el tiempo? Ujú. El cual está insolublemente en la mente de cada uno. Porque la pregunta entonces se repite y diríamos, ¿por qué esa persona no supera? ¿Qué pasa? Que después de 6 meses o de un año, 2 años, regresa como a un estado de tristeza. Ojo, y aquí enfatizo estado de tristeza, no estoy diciendo una depresión. Aquí hay que ser muy cuidadosos, chicos, en pensar depresión y todo esto, porque me parece que hay estados depresivos, que es una cosa bien distinta a la parte como decir está depresivo. También son palabras meramente a veces muy usadas coloquialmente, ¿sí? Para decir, pues bueno, la persona pues es neurótica, es depresiva. Entonces, aquí es bien importante acotar eso. Entonces, digamos, los griegos llamaban eudaimonía para denominar la protección de un demonio bueno. Lo repito, eudaimonía. Lo consideraban como una condición normal de la vida donde se debe de hacer la realización, obtener alegría, satisfacción en alguna dimensión de la propia vida, sí, siempre y cuando las comodidades externas y el bienestar corporal aportan para la interioridad del hombre. Entonces, todo hombre aspira, digámoslo, a la condición normal de la eudaimonía, pues porque simplemente lo que quiere decir es alegría. En las lecciones de ética, Aristóteles va a subrayar que todos los hombres tienen la eudaimonía y debe ser considerada como la finalidad de la propia vida. Ahora, pensando en todos los tiempos que nosotros atravesamos y que cada persona va a ir viviendo, estos se complican y hacen difícil la tarea para esta realización, es decir, el objetivo se ve truncado, pues el dolor nos atañe y está presente en nuestra existencia y más en el momento en que con fuerza aspiramos a la realización de nuestra vida emocional y mental. Es decir, cuando nosotros aspiramos con mayor fuerza y afrontamos cosas en un espacio psicoterapéutico, al tocar temas como de afectividad, a lo que más nos vamos a estar predisponiendo en cierto sentido, pues es al dolor, ¿no? Dolor de pensar, pues que en un punto alguien en este fin de año, ¿no? Para próximamente ya en unos días ya no va a estar, prácticamente alguien que ya se fue, una separación de pareja, uno que va a decir, híjole, el año pasado estuve con mi pareja, ahora ya no, hijos que a lo mejor van a haber padres separados, etcétera. Entonces, es bien importante porque también ese trabajo, a pesar de que nos vuelve como sensibles a la parte del dolor, me parece que también es necesario para pensar. Y a veces, y como siempre lo he pensado, pensar duele, válgase mi pleonasmo, ¿no? A veces pensar ciertas cosas me va a doler. Ujú. Por eso la gente a veces ya no va a terapia o a espacios clínicos, porque el volver a traer eso como un recuerdo y pensarlo es volver a sentir cierto dolor. Entonces, en donde uno dice, pues mejor para qué, mejor me voy, ¿no? Desvío ciertas cosas o hago otras cosas aparentemente o tratando como de desplazar algunas otras en donde prácticamente no tenga que pensar con eso. Cuando hablamos del dolor que nos atañe, este puede ser provocado, como ahorita lo he bien dicho, por diferentes pérdidas, por cosas, ¿no? Personas, golpes o algunas otras más, pero más allá de lo físico, lo mental también se ve perturbado. Esto por cuestiones donde el dolor pues nos va a desbordar. La apuesta de trabajar terapéuticamente es que también hay un tiempo donde existe una paradoja. ¿Y la paradoja cuál es? Va a decir Tonia Cangrini. La paradoja de nuestra existencia es que cuanto más conquistamos nuestro interior a la capacidad de sentir, de tener emociones y sentimientos, más nos disponemos al dolor. Era lo que acababa de decir. Me vuelvo más sensible, como más, ya sé por dónde, por aquí no, por aquí sí, porque sé que me va a doler. Entonces, pues mejor pongamos una pausa, ¿no? Entonces, hay tiempos donde también hay dolor, pero también es importante acotar y señalar que desde nuestra existencia la vivencia de dolor también queda registrada y va a ser Freud quien en un ensayo que se llama El Proyecto o el Proyecto de Psicología para Neurólogos nos va a decir lo siguiente: todo cuanto sabemos del dolor armoniza con ello,
el sistema de neuronas tiene la más decidida inclinación a huir del dolor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como seres humanos? Un tanto en un estado de vulnerabilidad, como lo va a decir Rubén Zuckerfeld, tendemos como a huir, en cierto sentido, del dolor. No quiero saber nada, no quiero sentir. Y díganme también si no ha pasado. A veces cuando hay una pérdida, alguien se va de fiesta, ¿no? Y se pone una buena y agarra la fiesta y parece que no pasó nada. Que de eso vamos a hablar un poco, que para ellos se les llama las defensas maníacas. Pero pasa, yo no quiero saber, no quiero nada, nada, ¿no? Y entonces, pues mejor no. Y díganme ustedes, también cuando van al médico y se enferman de la garganta por el dolor, nos dice el médico, la médica, ¿y qué te mando? ¿Pastillas o inyecciones? ¿Qué decimos muchos de nosotros? Pastillas, ¿no? O sea, porque en un punto a veces me parece que la cuestión del dolor, pues nos pone, porque en el dolor se juega la experiencia subjetiva. Eso es una cuestión muy interesante. La cuestión subjetiva es cómo me coloco ante el dolor. Entonces, cuando el dolor desborda la existencia en ese momento y quizá en otros, no solo podemos decirlo que se va a limitar a un órgano, a un tejido dañado o a una función alterada, sino a todo el individuo. Entonces, si el dolor atraviesa la experiencia subjetiva del sujeto y de la persona, es en ese sentido que no vamos a poder huir porque estamos atravesados por el dolor. Aunque haya postulados que digan que puede ser posible, a mí me parece importante asimilar y decir que en tanto hay existencia, el dolor va a acompañar y en cualquier momento se va a atravesar en diversas manifestaciones, ya sea en el cuerpo, atañe al ser, y pues no va a quedar más que tratar como de pensarlo. Al respecto nos lo va a decir Montaigne. De modo que ocupémonos solo del dolor. Admito y de buena gana que sea el peor accidente de nuestro ser. Soy el hombre que menos lo desea en este mundo. Por eso le huyo. Y hasta ahora, gracias a Dios, no tuve trato con él. Pero nos corresponde, si no aniquilarlo, al menos atenuarlo con paciencia, y si ocurre que el cuerpo se altera por su causa, nos toca mantener el alma y la razón firmes ante el poder de su negación. Rescato cosas, atenuarlo con paciencia, ¿no? Es decir, hay que ser pacientes. Una pérdida, pensémoslo desde aquí, ¿no? Para empezar a asociar las palabras. Para pensar, soltar, también tengo que hacer eso. Es un trabajo con paciencia, es pieza con pieza, es hablar poco a poco y no simplemente es decir, ¡pum! Ya. Entonces, el problema a lo que me lleva a mí a decir es que no es la existencia del dolor, o sea, el problema no es que exista el dolor, sino la forma en cómo cada uno de nosotros va a afrontar en la existencia en el debido tiempo. Y vuelvo, yo digo afrontar, diferente a enfrentar. A mí me parece que afrontar y enfrentar son palabras distintas, aunque parecen similares, pero no, porque me parece que enfrentar es como una posición en donde prácticamente hay un conflicto, ¿no? Enfrento al otro. Y afrontar es cómo yo me posiciono, como me vaya, pero con mis recursos trato como de ponerme frente a esa situación y pues de ahí trataré de rescatar algunas cosas, algunas otras no. Entonces, me parece que también el juego y el uso léxico como de afrontar y enfrentar nos coloca para ir pensando esta cuestión, pues, ¿cómo voy a soltar? Porque si sigo pensando que soltar es pelearme con él, no hablarle, vigilarlo, ya se fue, no tirar sus cosas, etcétera, pues me parece que todavía hay mucho hay que pensar y resolver. Sin embargo, cuando digo afronto, pues esto, confío en cómo me vaya y pues lo mejor para toda esa persona que pudo haberse ido, que murió, no estuvo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece también importante aquí introducir otra palabra, la cual tiene que ver como con la crisis. Y esta es al igual que el dolor, ponen en desequilibrio la estabilidad mental. Y hemos dicho nosotros, ¿no? Hay muchas crisis, el sujeto vive en crisis, y esto es como muy relevante. Entonces, hay que pensar, las crisis o la crisis generalmente se entienden como momentos donde una persona se encuentra muy mal por una situación vital complicada. Sin embargo, es importante acotar que una crisis es más que eso, pues estas nos acompañan y son inherentes al desarrollo y transcurso de la vida, por lo que se puede decir que no hay vida sin crisis, así como no hay vida sin dolor. El diccionario etimológico de la lengua castellana rescata la raíz latina de esta palabra. Refiere que proviene del latín crisis,
así como se escribe, y a su vez este del griego crisis con K, el cual significa originalmente como decisión, pero también hace alusión a separar y juzgar. Dos cosas, decisión, separar y juzgar. Si yo hablo de decisión, toda la vida decidimos, chicos, y hay una, digámoslo, cierta dicotomía en una decisión. En una decisión siempre hay algo, una pérdida y una ganancia. Si yo decido en la vida tener una relación, yo debo de renunciar a andar, digámoslo, como de Don Juan, ¿no? Porque en un punto lo que estoy eligiendo, pues es una relación formal. Si al revés yo digo, oye, yo voy a andar como Don Juan, pues entonces yo tengo que renunciar a una relación formal para poder ganar algunas otras cosas. Y la otra, la cuestión del separar. Separar también volvemos, nos va a meter al tema de pensar cosas del duelo. Es entonces que la vida se convierte en todo momento en un continuo camino de crisis, pues nos encontramos en constantes decisiones que pueden colocarnos en un lugar de angustia por lo que se puede perder. Nos encontramos en momentos donde estas decisiones se juegan constantes separaciones de objetos con los que se encuentra nuestra energía, diríamos los psicoanalistas, nuestra libido, y todas esas crisis también logran juzgar la continuidad de existir del ser y sobre todo destacan la vivencia de dolor, que como se ha mencionado, es desde los primeros tiempos de la existencia que se ha registrado en nuestro aparato psicológico. ¿Qué digo con registrado? Cuando un niño nace, que podríamos meter la teoría del desamparo, cuando un niño nace, algo vive, algo experimenta, algo le atraviesa, algo registra, pero por la inmadurez tanto física como psicológica, no logra saber qué. Entonces, por eso yo sostengo en un punto que desde que nacemos algo registramos de un índole que nos causa displacer, nos causa una cuestión de inquietud, ¿no? De paz, nos roba esa parte como de homogeneidad y pues que en un punto pues nos va a permitir y nos va a arrojar como a depender de los otros. Ujú. Y con ello, para ir pensando, porque creo que, y lo que yo apuesto, es que también creo de la forma en cómo uno vaya construyéndose en la vida desde pequeño, desde niño, es como va a afrontar los duelos. Ujú. Para pensar y proyectar el crecimiento. Entonces, la cuestión aquí va a ser tratar de vislumbrar cuál es el lugar que ocupa el sujeto cuando viene una crisis acompañada de un dolor por un duelo, por una pérdida. Ujú. Y yo me preguntaba, ¿hay sujetos que pueden tener un control interno que les va a permitir sostenerse a sí mismos y transformar los afectos que puede vivir para poner en marcha una capacidad de creación que les permita afrontar e implementar recursos? Ujú. Que al yo le van a permitir y seguir cohesionado y no dar lugar a la amenaza de aniquilación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pensaba cuando iba escribiendo también esto, que también ya lo traía un poco elaborado, es que a veces cuando viene una pérdida hay sujetos que tienen más control de sí mismos y me parece importante decir que tienen como cierta capacidad de autosustentarse. Ujú. Y que en ese sentido, cuando alguien pierde algo, persona, empleo, cosa, me parece que tiene esa capacidad como de mantenerse entero, podríamos decirlo de una manera muy coloquial, ujú, y tratar como de pasar el momento y vivirlo de una manera en donde no haya como cierta desintegración, ujú, y en donde no haya como fantasías como y autorreproches y ay, es que no. Ese es un tipo de persona que me parece puede haber frente a estas cosas. Hay otros sujetos que pueden quedarse en completa inmovilidad ante todas las pérdidas y ante todas las crisis. Ujú. Y así solo se dejan llevar sin mostrar algún tipo de defensa ante la angustia. Ajá. Es decir, se van a quedar quietos. Ujú. Y en medida en que se van a quedar quietos, pues se van a dejar ir. Ujú. Diríamos nosotros, parece que se van dejando morir. Y díganme ustedes, quizá también deben de haber conocido o pueden conocer a alguien. Hay gente que pierde a alguien y se deja morir. O sea, se va aniquilando, pareciera que se va dejando, ¿no? Y lo ves y uno dice es que se le perdió a alguien y el año pasado en la cena lo vi más entero, ¿no? Y parece que va envejeciendo más. Pero también hay otro tipo de personas, me parece. Ujú. Es que también puede haber otros que pese a que pueden reaccionar frente a estas pérdidas, los recursos que ocupa las defensas son insuficientes para su elaboración.
y elaborar todo este dolor que viene. Y pues bueno, después de todo eso, aún así pueden llegar a sentir como cierta vivencia, pues de depresión, de estados depresivos, de aniquilación. Ujú. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que habilita estas diversas formas de actuar en los sujetos ante las crisis, las pérdidas, ujú, que se da no solo desde la infancia, sino durante toda la vida? ¿Y qué me refiero con toda la vida? Pues que todo el día, toda la vida tomamos decisiones, perdemos, ganamos. Ujú. Digo, acá en México, pues a veces pierdo cosas, por a lo mejor por decidir irme en el metro, gano unas, pero pierdo otras. Por eso les decía, la vida está llena de esto. Entonces, quiero como resaltar algunas cosas. Un sujeto desde su nacimiento y previo a esto es pensado y ejercido con ciertos cimientos para edificar una vida, la cual puede ser benéfica o deteriorada, ¿no? Alguien, antes de su nacimiento, hay figuras, un adulto que puede ser mamá, papá, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, ujú, y estos van a edificar una vida y esta vida puede ser o benéfica o deteriorada. Y aquí traigo a Winnicott. Refiere que para pensar la salud mental como un estado, debemos de colocar al sujeto y pensar si cuenta con la madurez para sostenerte y tener condiciones favorables para hacer y estar en la vida. Podríamos entonces decir que para tener una buena salud mental, debemos de decir que hay un sujeto que tiene madurez para sostenerse y condiciones favorables para hacer y estar en la vida. Me parece que estas líneas apuestan a la resiliencia, muy en el fondo, pero me parece que apuestan a pensar esta posición en donde cada uno de nosotros ante una pérdida logra reponerse. Perdí un trabajo, no pasa nada, ¿no? Sí le lloro un rato, si hago cosas, implemento algunas otras y voy elaborando esto. Ujú. Pero pues también estas condiciones son para Winnicott facilitadas por un auxilio ajeno. Y aquí remarco el tema del auxilio ajeno porque toca toda la teoría que a mí me encanta y me gusta trabajar, el desamparo, ¿no? El auxilio ajeno es alguien, ujú, que va a amparar, va a acunarnos desde chiquitos en las crisis, en las pérdidas, ujú, va a provenir del medio ambiente, que en este caso podríamos decirlo es una figura, ¿no? Un semejante. Y aunque es importante también decirlo, y el ambiente, pensémoslo también, puede no brindar y facilitar la asistencia desde pequeño. Entonces aquí pensémoslo, ¿no? Si un sujeto, una persona desde pequeño nunca ha tenido este amparo, esta posición como de acunarse, y en la vida pues todo lo pone en crisis, porque no hay alguien que también la acompañe y le diga, oye, sé que no la estás pasando bien, pero te acompaño. Evidentemente, todo lo que le pasa en la vida puedes vivirlo como totalmente algo que no va a poder. Ujú. Entonces, una pérdida, pensémoslo, desde ese primer momento, pues cómo va a tener un duelo de 6 meses, ¿no? Si constantemente va a estar regresando. Hace rato también el maestro Aaron decía, ¿no? Repetir, repetir, va a repetir lo mismo y lo va a traer y lo va a volver a traer. Ujú. Entonces, yo lo puedo decir, es claro que el psiquismo comienza su formación justamente desde el momento fetal, porque la madre desde el tiempo en que se sabe habitada por un hijo, sabe que está embarazada, comienza con un deseo que puede ser por un lado, y me parece tomado en dos sentidos en la analogía del sueño. Un niño puede ser susceptible de realizarse o por el contrario, puede ser susceptible de volverse una pesadilla. Es en ese sentido lo que la madre o quien funge como con la función de cuidar va a transmitir y va a marcar nuestro aparato psicológico de niños a partir de estas huellas y que cada trazo y configuración que hay mentalmente en nosotros nos va a llevar a nosotros por diversos momentos donde vamos a vivir, significar cosas que a lo mejor pues uno nunca supo, ¿no? Y están ahí, decimos nosotros, en el lado inconsciente. Por eso es cuando algo cae el 20, es que me parece que pasó así. Ujú. Entonces, en ese intercambio con ese otro, que es el auxiliar ajeno, como bien decía, será concebido como la madre ambiente, le llamamos nosotros. Y este no solo funge como objeto en el que se vierte y se brinda ternura, sino como aquello que logra ejercer una función, y como bien lo he dicho, de amparo durante el camino de la dependencia a la independencia.
Ujú. Y aquí toco otra cosa, el tema de la alteridad. La alteridad está en la manera en la que el adulto va a ver al niño o a la cría y no en el modo en que la cría ve al adulto. Ujú. Entonces también uno se tendría que preguntar, bueno, ¿de qué modo el adulto ve a su hijo? Debe de haber un reconocimiento, desde el adulto hacia el niño. En ese sentido, el adulto mismo sabe como explorador y la función de interpretar lo que el niño necesita, pues el momento del hambre no es el mismo en los dos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la sensación que una madre tiene, por ejemplo, de hambre que la de un bebé que apenas vuelvo registra. Las sensaciones del frío no se dan también en el mismo momento. Se sabe que el niño no es lo mismo que el adulto, ese es similar, ese es semejante, y este tiene que emprender un viaje de interpretación, de reconocimiento, y desde ahí aparentemente darnos herramientas que nos permitan a nosotros como niños pautar y empezar a ver qué es de adentro y qué es de afuera. Esto que sentí en la piel es frío, pero me ruge la panza, esto es de adentro. Entonces, ese intercambio, esa experiencia, esa interpretación que desde pequeño se nos va dando conforme vamos creciendo, se va a instaurar, nos va a dejar huellas y nos va a ir diferenciando, nos va a permitir ir teniendo un principio de realidad, como lo va a decir Freud, para ir viendo qué es de dónde, qué es de adentro, qué es de aquel, qué es mío, qué puede ser de afuera, qué es del otro, qué me corresponde, qué se juega en eso que el otro me va a decir. Ujú. Entonces, a esto es a lo que Didier Anziu le va a definir como significantes formales. Ujú. Son constituciones, o oposiciones constitutivas, porque en estas mismas nos van a permitir crear el espacio de los límites. ¿Mm? Y si empiezo a generar el límite, puedo empezar a madurar, a construir el tema de la simbolización. Ujú. Y es como la palabra entonces nos va a permitir ayudar a decir algo. Ujú. Es que, y uno lo va a decir en el duelo a veces, es que es que cuando murió, yo vi que estaba ahí. Yo vi que estaba ahí y me pareció escucharlo, ¿no? En medio de la simbología. Y uno trae recuerdos por medio de la palabra. Entonces, nuestro desarrollo emocional, como lo va a decir Winnicott, tiene lugar como niños cuando se han provisto las condiciones adecuadas para ello. El impulso a desarrollarse nace del mismo niño de su interior. Si se dan cuenta, el niño nace de ahí porque alguien acompaña y coloca, digámoslo, hace que haya una integración de la imagen de uno, de las herramientas, y que ellas pues estén dentro de nosotros. Las fuerzas que impelen hacia la vida, hacia la integración de la personalidad, hacia la independencia, son inmensamente potentes y hacen que el niño, en condiciones favorables, haga progresos. Cuando las condiciones no son suficientemente positivas, estas fuerzas quedan retenidas en el interior del niño, al que de una u otra forma tienden a destruir. Entonces, comencemos con esto, con este viaje. Entonces, hay cosas que yo puedo vivir desde niño a adulto que es mejor hablar, porque si eso que no hablo, que es una energía que va a estar libre, sin imposibilidad como de ligarse a una palabra, a un recuerdo, algo, atentan contra uno y regresan y regresan y regresan. Ujú. Entonces, el potencial del niño se ve perturbado. Y hace rato yo decía la palabra, el autosustentamiento. Si no me logro autosostener, ¿no? Autodarme yo, autosustentarme a mí con recursos, como con vínculos, me parece que uno queda un tanto como desamparado y al desborde de las crisis, y toda pérdida va a tener como cierta limitante y como cierta vivencia de pues algo que no se va a poder pues, reponer en la vida. Ujú. Entonces, me parece que aquí podemos decir algo, hay que hacer funciones de contenido, permitirle a la persona, al niño en construcción, que ese mismo comience a regular, a diferenciar lo que vive, tanto interno como externo. Ujú. Y hace rato lo decía, el desamparo biológico, porque mentalmente cuando nacemos no tenemos un sistema, uno psíquico, capaz de decir, no, no es mío, sino
Dependemos del otro porque un niño no se puede ni siquiera sentar hasta cierto y hay que sostener la cabeza, un desamparo biológico simplemente. Ujú. Entonces, la presencia del otro es importante para centrar o descentrar el ser, siempre lo he dicho. Ujú. Y con eso ir encaminando el lugar hacia la independencia. Para ello, Winnicott nos va a decir que hay tres etapas en todo este camino de la vida. Una es la dependencia absoluta. La dependencia absoluta es un primer estado en donde el infante no tiene medio para concebir el cuidado del otro, el cual es parte de un ambiente. Ujú. Más bien, tampoco va a tener control sobre aquello que puede estar bien o mal, y con ello se encuentra a merced de beneficiarse o de sufrir posibles perturbaciones, porque no diferencio, entonces no sé qué me puede hacer daño y qué no. Segundo momento, la dependencia relativa. Entonces pasamos de la dependencia absoluta a la dependencia relativa. Momento donde el infante comienza a percatarse de la propia necesidad de los cuidados maternos y en esa medida puede comenzar a desarrollar la capacidad para ponerlos en relación con su impulso personal. Es decir, ya sé que tengo frío, le tengo que decir a mi mamá o a ese adulto que tengo frío para que me asista, me dé un abrazo, me dé una chamarra, lo que ustedes quieran. Y el tercer momento sería el camino hacia la independencia. Este es un tiempo donde el infante logra desarrollar recursos para desempeñarse por sí solo, sin tanto cuidado afectivo. Ojo, sin tanto cuidado, el cuidado no se va, el cuidado siempre tiene que seguir. Este desarrollo es un cúmulo también de recuerdos de cuidado, de proyección de necesidades personales y también decimos de introyección de acciones de cuidado que fueron acompañadas con la confianza de un ambiente amparador, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá me dice a veces cuando me ve los dientes, ¿no? Entonces, y yo ya sé que me toca lavar los dientes porque también es un cuidado, pero ¿cómo viene a partir del otro? Recuerden que el niño va a confiar porque cree en la palabra del adulto. Eso es de ley. Entonces me parece que también las personas confían en medida en porque también confiaron en un adulto en donde ellos fueron niños y tienen posibilidades de hacer ciertas cosas. Ujú. Entonces nosotros como terapeutas, como consejeros, pues a veces de eso se trata, ¿no? De generar un ambiente amparador donde el otro no quite el cuidado, pero también nosotros acompañarlo a que sepa cómo cuidarse en procesos de duelo, ujú, donde tiene que soltar algo, una decisión. ¿Quiere seguir así o no? Si yo decido seguir así, pues no voy a poder tomar algunas otras cosas que me puede brindar la vida y me voy a encasillar en el dolor. O el otro, afrontar el dolor que no es fácil, ujú, pero en un punto también hay que vivirlo para pensar después. Por ahí lo va a decir Silvia Blechmar, esta es una frase que a mí me encanta para pensar el tema este de cómo soltar. Dice ella, toda viuda que alguna vez fue feliz se vuelve a casar, lo cual es cierto. Si yo perdí algo en ese momento y en ese punto me fui feliz, me fue, aunque me vaya mal en el trabajo, en el amor, en la vida, pues. Pero si en ese momento yo me sentí totalmente bueno, totalmente amado, totalmente cuidado, vale la pena apostar. Es un riesgo, ¿no? Lo va a decir Andu Fumantel en Elogio al Riesgo, hay que apostar. Y a veces es la vida de apuestas, no sabe uno si gana o no, pero el punto es ese. Entonces, con lo dicho anteriormente, ujú, la independencia nunca va a ser absoluta, eso sí lo quiero remarcar. El individuo sano, perdón, deviene un ser aislado, ujú, sino que se relaciona con el ambiente de una manera que se puede afirmar que él y este son interdependientes. Ojo, interdependientes. Puedo estar solo, pero pues hay algo a veces en el ambiente en donde yo voy a necesitar del otro. Y si yo estoy tramitando un duelo, a veces es bueno decirle al otro, oye, hoy estoy triste en esta cena de fin de año porque extraño a alguien. Y me parece que es muy cruel si en una cena, pues alguien dice de eso no se habla. Se tiene que hablar, uno tiene que vivir la pérdida. Ujú. Es así entonces, como podríamos ir diciendo que los niños y el niño en etapa más avanzada sabe que puede estar solo, hacerse cargo de sí, ujú, con cierta seguridad,
sabiendo que hay un otro que en el ambiente lo va a amparar y este no solo va a darle cuidado, sino un acompañamiento, pero ojo, sin ser invasivo. Ujú. Entonces, el estado del niño se desarrolla desde, como lo vamos viendo, comienza desde el primer día de su nacimiento y previo a este. Ujú. Y los cuidados maternos, los cuidados del otro, del semejante, por medio de esta interrelación para el intercambio, ujú, producen la posibilidad de desarrollar en el niño algo que pasa y que es muy clave, desarrollar la confianza básica. Me parece que también la puesta de la confianza básica en un trabajo de duelo, de pérdidas, es importante, ¿no? Porque es ese punto en donde uno tiene que confiar en que va a salir de esto, la confianza básica. Si en el ambiente, pensémoslo ahora por el otro lado, no logran parar de manera adecuada nuestras necesidades, nuestras propias tensiones, nuestra energía, ujú, no va a lograr ser abordada y por ende nos va a desbordar. Ujú. Y va a dejar al sujeto, a la persona, sin capacidad de que el yo soporte, y es algo a lo que Winnicott le va a llamar, existen las agonías primitivas. Ujú. Winnicott le va a llamar las agonías primitivas y una autora que se llama Melanie Klein le va a llamar las ansiedades psicóticas. Ujú. ¿Qué es una agonía primitiva? Ujú. Son angustias y digámoslo inconcebibles. Estas angustias inconcebibles hacen alusión a un estado en el que existe la amenaza, en donde pues la existencia está en peligro de aniquilarse, como de morir. Ujú. Nos van a remitir al trauma de nacimiento porque pues también salir al mundo sin saber qué, acuérdense, cuando uno nace hay tres cosas que se activan. El pulmón del niño, ujú, que ahí viene la teoría del desamparo. Ujú. El grito, la voz, porque el niño grita, y el corazón. Ujú. Entonces, cuando uno entra en crisis, entra en ciertas cuestiones de duelo, ¿qué es lo que pasa? Uno a veces, ¿no? Se sofoca o a veces uno también puede sentir las taquicardias, ¿no? O llora, etcétera. Entonces, eso es bien importante porque si esto nos remite en este trauma donde se juegan estas tres cosas, ujú, es importante pues ver esto cómo se vive. Ujú. Uno, cuando vive estas angustias primitivas, quizá por una pérdida, por algo, me parece que a veces uno puede sentirse que se va a despedazar, ¿no? Siento que me voy a... Hay algo ahí en peligro que siento que no me veo completo. Ujú. La percepción que uno se va a caer en un abismo. Ujú. La posibilidad de adueñarse, ajá, de la relación, ¿no? Con el otro, en cierto sentido quizá muy de una manera patológica, uno puede perder la orientación o también uno puede colocarse en un lugar de aislamiento total, ujú, por no existir en medio de alguna, ajá, de comunicación con el ambiente, o sea, es anularlo, o sea, me aíslo totalmente. Ujú. Y todo esto es a lo que Winnicott le llama una pequeña palabrita, una intrusión también. Las agonías primitivas hacen alusión a esto que le va a llamar intrusión. Y a veces decimos, uno es bien intrusivo, es algo que se mete. Ujú. Entonces, la intrusión es algo que aparece de manera espontánea, que puede provenir del ambiente del interior de uno y que si no se contiene, la continuidad de existir se ve puesta en peligro y a nosotros nos va a arrojar a una experiencia posiblemente traumática, le llamamos, en la que el niño no tiene ni adulto, tiene la posibilidad de desarrollar recursos que le permitan sostenerse a sí mismo, soportar la tensión y la continuidad de existir, ujú, va a estar constantemente amenazada por la desintegración. Ujú. Y pues todo lo que nosotros pensemos prácticamente es como algo que va a hacer daño, algo que no va a dar. Ujú. Importante esto, claro, porque se tiene que trabajar. Ujú. Acuérdense, por eso es necesario pensar, ¿no? También todos los recursos que yo he tenido desde que he sido niño a la vida. Ujú. El placer del intercambio. Va a decir Silvia Blechmar en otro seminario, es el placer del intercambio lo que permite a un sujeto tener posibilidades de querer vivir. Y qué interesante esa frase, ¿no? El placer del intercambio. Si yo tengo intercambios,
donde pues si tuve una pérdida me dice no chilles, pues qué placer de vivir tengo, ¿no? O sea, el placer de decirle al otro y entiendo, y a lo mejor hay palabras que no logran calmar tu dolor, pero te acompaño, ¿no? Es el placer como de saberse acompañado a partir de la palabra del otro. Y como todo eso, pues permite cierta introyección y pensamiento a futuro. Ujú. Entonces podríamos pensarlo así. Si el caso de no existir un ejercicio de contención, puede que el cúmulo de todas estas intrusiones den lugar a esto que se llama trauma, y el trauma es una intrusión que proviene del medio ambiente y de la reacción del individuo a este, sobrevenida antes que el individuo desarrolle los mecanismos que hacen predecible lo impredecible. Y tiene que ver con la pregunta que me decía, como hay sujetos que saben que viene ahí la pérdida y el duelo y no lo logran, ¿no? Y no lo logran y habría que pensarlo, ¿no? Porque saben que estaba a punto como de perderse, de morir alguien, de ya no ser la relación, de perder el trabajo, pero parece que no tienen recursos como para poder pensar y de prever eso. Entonces, la parte del medio, así como el ejercicio y la presencia de esas personas, de ese semejante que cuida, puede atravesar al sujeto y dejar marcas para repetir una y otra vez, como también lo decía el maestro Aarón, todo esto en la vida, ¿no? Entonces, siempre que viene algo, no puedo con ello, ¿no? Ya perdí algo, no puedo. Ujú. Sin embargo, si existe una acumulación de intrusiones traumáticas durante toda la vida y más quizá en el periodo de dependencia, cuando el niño apenas está comenzando a desarrollar su estado de salud mental, ajá, pues obviamente esto se va a poner en jaque. Ujú. Ahora, también es importante, porque también lo quiero decir, me parece que tengo que delimitar que aunque se tengan experiencias gratificantes, quizá en edades tempranas, y el ser criado con amor por personas éticas, no puede prometer una salud física y mental. O sea, es decir, esto no se va a garantizar, ¿no? Porque todo así ha sido color de rosa, uno se juega ahí como, ay, todo es color de rosa. No, eso es bien importante. Ujú. Hay que ver cada caso. Ajá. Y la forma en cómo cada uno de nosotros asume lo que recibe del exterior. Una cosa es lo que yo recibo y otra cosa es cómo se procesa adentro. Ujú. Yo puedo recibir un regaño, yo puedo procesarlo y decir, mi mamá no me quiere. Ujú. Como una parte bien importante. Por eso siempre hay que preguntarle al sujeto, ¿cómo lo piensas? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué? ¿Cómo lo vi? ¿Escuchas? Etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, pensemos, y con lo dicho para ir esbozando, hay cosas y cuestiones que son meramente parte de la construcción del psiquismo, como esto del desamparo para ir construyéndonos con el otro. Ujú. Y también hay otras, y los tiempos contemporáneos arrojan a cada uno de nosotros a diversas sintomatologías, y entonces estas crisis son las que van a permearnos durante toda la vida. ¿Cómo me constituyo por la vida? Y cómo también viene algo externo en los tiempos que de repente, ¡pum!, ¿no? Hay duelos porque perdí el trabajo, porque pues ya compré un iPhone y ahora tengo que comprar el 15 y pues tengo todavía el 14, pero pues también implica una pérdida, implica una ganancia de cierto lado. Entonces también todo eso se juegan como el quantum de pérdidas y de ciertas cosas. Los tiempos, el COVID, o sea, el COVID, si ustedes lo recuerdan, en ese primer periodo en donde pues ni siquiera uno podía tener reuniones porque parecía que uno exponía al otro. O sea, eso también forma de nosotros ciertos tipos de enfermedad, ciertos tipos de malestar, más aparte cómo me constituye. Así es como voy por la vida y siempre lo he dicho, uno está en la vida como puede y no como quiere. Uno resuelve los duelos como puede y no como quiere. Eso es vital. Uno está en la relación como puede y no como quiere. Es que yo quiero que el otro sea más amoroso. Bueno, ¿y puede? O sea, esas son preguntas que a veces uno se tiene que cuestionar en la vida y en los duelos y en la terapia. ¿No? O sea, tú quieres eso, pero el otro puede. Ujú. Ahora, con todo esto, me parece a mí que los tiempos contemporáneos, como bien decía, nos arrojan a ciertos malestares. Ujú.
Y vuelvo a retomar todo lo mencionado en este tiempo. Cada decisión implica una ganancia y una renuncia. Entonces, todo el sujeto va a quedar en esta decisión, ¿no? O está en este deci, yo puse entre paréntesis di para que diga en su decidir, ¿no? En su decir. Entonces, a mí me parece que el fin de año, de cara a un nuevo comienzo, nos lleva a reeditar lo vivido y con esto llevarnos a pensar la constitución de cada uno, como nos fue en la vida y como nos ha podido ser. Entonces, a mí me parece que si no abrimos o no nos abrimos a la riqueza de la afectividad y no dejamos espacio para nuestros sentimientos, nos encontramos en el sombrío desierto del tedio. ¿Y qué es el tedio? Como lo va a decir Schopenhauer, para los cuates le decimos el chopitas, la vida es dolor y si no es dolor es tedio. El tedio es un vacío interno, esa incapacidad de sentir, de experimentar emociones y sentimientos que atenaza el corazón en la mordaza de frío y hielo. El tedio que acompaña los momentos sombríos de la depresión. Todo lo que ahora yo he mencionado, el fin de año trae consigo la carga de recuerdos de personas o cosas que pueden no estar presentes de manera física, pero a lo mejor sí psíquica, o viceversa, pueden estar no presentes en manera psíquica, pero sí física. Y es algo que también platicaba la otra vez. Hay separaciones y me parece que las separaciones no solo son físicas, también son mentales. Yo puedo estar cerca de alguien, pero mentalmente estar separado. Y ya pienso otra relación, por ejemplo, ¿no? O viceversa, puedo estar mentalmente cerca del otro y vivir en Estados Unidos, pero hago presencia. Me parece que de eso se trata a veces, de hacer presencia. No es lo mismo estar presente que hacer presencia. Para pensarlo desde este lado. Entonces, me parece que aquí es donde tenemos que pensar algunas cuestiones del duelo para ir como yéndonos hacia allá. La despedida de fin de año, que ya viene, trae consigo pasado, proyección a futuro en un presente, donde se tiene que pensar con efecto de proyección hacia dónde vamos, hacia dónde voy. Pero hay personas que pasan y viven estos días con un profundo dolor por las pérdidas por las que han sido afectados. Es lícito para mí entonces volver a acotar ciertas cuestiones sobre el duelo, ya con lo dicho de cómo es posible que tengamos herramientas de afrontamiento y con ello pues generar caminos de encuentros y afrontar las crisis, los duelos, vivir el dolor de la mejor manera que podamos. Recordemos que, y lo vuelvo a decir, uno va en la vida como puede y no como quiere. Lo va a decir Cancrini. Junto con las experiencias emocionales transformadas por la función de apalabrarlas y de traducirlas, de alguna manera se representan en la mente. Existen experiencias emocionales del pasado que no han sufrido dicha transformación y que por ende no han encontrado expresión tampoco en los sueños o en los pensamientos inconscientes y vagan cual minas que no han explotado. Con estas minas quiero decir que a veces estas atañen justamente a problemas que tienen que ver con la separación, el duelo y la muerte. Entonces vean cómo lo estoy diciendo. Cuando a veces uno, si son tres cosas, separación, duelo y muerte, conllevan a pérdidas. Y a veces cuando eso no se trabaja, se queda minada el psiquismo. Entonces de repente viene otra pérdida y se viene más duro. Y en los tiempos de cara a esto que viene como un cierre y se va a presentar otro nuevo comienzo, viene como con más punch. Entonces, pensemos o pensar el duelo comienza con qué lugar se tiene entonces el objeto en la mente cuando éste se pierde. O sea, ¿qué lugar tiene eso que se perdió en mi mente? Entonces, el duelo, lo que quiero acotar es que no es la pérdida o la resignación del objeto, sino el trabajo que permite inscribir esa pérdida, inscribir aquello perdido como perdido. Por eso podemos pensar al duelo como un conflicto. Y es un conflicto porque está en retener lo perdido y desprenderse de lo que resulta imposible de conservar. Hace rato, la otra vez veía una frase de Luciano Lutero que decía, ¿por qué le tiene esa frase muy coloquial? ¿Le tienes miedo al éxito o qué? ¿No? Entonces la gente no se avienta porque pensar el éxito también es comenzar a pensar el fracaso, es contemplar que hay fracaso. ¿No? Y vuelvo al tema que decía al principio, uno le huye al dolor, uno le huye al fracaso. Porque el fracaso va a doler.
¿no? Y si duele, pues entonces sé que no voy a poder. Ujú. ¿Qué recursos tengo durante la vida con todo lo que he vivido? Pues eso es lo que tenemos que pensar. Ujú. Entonces, con ello, y lo que también les quiero comentar, es que entonces el duelo se trata de un trabajo. Ujú. El duelo es un trabajo de convocar a lo simbólico, es decir, de apalabrar, de traer cosas a modo de qué, a modo de frenar, cercar, surcir lo que deja como agujero esa pérdida, esa separación, y que por ende se vive como una intolerancia, no solo temporal, sino lógica por ese vacío. Se fue y me siento vacío. Se fue, la vida se me acaba, ¿no? Y hay muchas canciones de desenamorados que así es, se fue, se me acabó la vida. ¿Qué tal y apenas comienza? Posiblemente a veces lo pensemos desde un lado ya muy, ¿qué tal y ahí empieza la vida? Ujú. Entonces sabemos que el sujeto en un duelo se puede hacer autorreproches, es un trabajo en el que se hace pieza por pieza, se vive el mundo pobre y vacío y en el que puede haber por momentos ambivalencia, lo quiero pero lo odio porque me dejó, ¿no? Lo odio porque pues yo tenía muchos planes con ese o esa otra y ese trabajo me permitía pagar mi carro y ya no, pero también lo quiero porque me permitió comprar el carro, ¿no? Entonces hay ciertos momentos donde en un duelo puede haber ambivalencia. Ujú. Pero ¿qué podemos decir de esto? Es porque nuestra energía está con ese objeto. Por ello, cuando hablaba de tiempo, uno los nombra en presente o nombra las cosas en presente, no sé si se han dado cuenta. Uno puede decir, ah, este es el restaurante que le gusta a mi abuelita. Ay, perdón, le gustaba. Ujú. Uno, eso también lo tiene que ir cachando, porque esto indica posiblemente que el objeto no está perdido aún para esa persona, para el yo. Sí está en un proceso posible de perderse. Entonces, el uso de los tiempos verbales, me parece, puede fungir como brújula para conocer el estatuto que tiene ese objeto perdido en la mente de cada persona. Entonces, también hay que ir, me parece, hilvanando, indagando la forma en cómo cada uno también va viviendo las pérdidas, ¿no? En presente, en cómo lo va palabrando, ya fue, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta que también va a venir en ese momento sería, bueno, ¿y cuánto tiempo dura el duelo? A mí me parece, lo puedo decir, para mí mi respuesta es el necesario. Yo no puedo decir 6 meses, como lo dice la psicología quizá muy académica, si no se vuelve patológico, me parece que es necesario. No, mi papá tiene 18 años que falleció, ya casi 20, o 19, 20, y a veces lo extraño, pues, ¿no? Y no por eso quiere decir que sea un duelo patológico. Hay estados de recuerdo. Pero me parece que a veces ese tema, como bien lo decía el maestro Aarón, a veces creo que los tiempos de ahora y algunas profesiones o las personas en la profesión lo que hacen es rotular, etiquetar cosas que a lo mejor meramente atañen unas cosas distintas y que no necesariamente por eso son patológicas. Ujú. Entonces yo les podría decir, me parece que el tiempo es el necesario. Y como bien decíamos hace rato de cara al título, soltar, sanar, soñar, me parece que también para soltar uno tiene que tomarse el tiempo necesario para pensar, para recordar, ¿no? Y también para ir sanando. Lo va a decir Moti Ben-Yakar en un libro sobre lo traumático y lo disruptivo. No es lo mismo que la herida hable abierta que desde la cicatriz. Y me parece que también es lo mismo. No es lo mismo decirlo desde esto que ya pasó y que tuve posibilidades de afrontar como pude, pero lo logré, a estar en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si se vuelve así, ya sería la melancolía, que ahora no lo voy a tocar, ¿sí? Pero ya sería un estado más patológico de cara a lo que puede ser no meramente un duelo. ¿Sí? Entonces, con lo que les decía yo, y esto es necesario, me parece que cada uno va a tomar ese tiempo, porque igual en cada uno de nosotros implica un trabajo de reactivar recuerdos, reactivar también duelos de pérdidas previas. Y lo va a decir por ahí un profesor que yo tuve, que se llama Conrado Zuliani, la pérdida que se sufre en el presente reactiva, por decirlo de alguna manera, la pérdida inicial, muy psicoanalíticamente, por el pecho. El primer duelo, pues, es el vientre, el segundo es el pecho.
y según el sujeto haya podido elaborar aquella pérdida primera de tal manera, ujú, de cara a cómo lo ha afrontado para las demás pérdidas. Ujú. Es decir, cómo yo pude haber elaborado esa primer pérdida. De ahí voy teniendo recursos, ¿no? Y como les decía, por eso yo quería meter en un punto también la forma quizá de ir pensando estos recursos a partir del otro, ¿no? La forma en cómo no, hijo, no pasa nada, hay cosas que se dejan, pero pues que también pueden volver como recuerdo, etcétera. Entonces, toda la forma en cómo un niño, un sujeto, logra elaborar, trabajar, ¿no? En este concepto del duelo, pues va a poder ir tratando de afrontar todo lo que le pasa en la vida, a modo de que pues quede como lo más integrado, ¿no? Sin que se tumbe tanto. Ujú. Entonces, me parece que es volver a perder lo perdido, es colocar aquello que se ha perdido en cuenta del pasado. Por ello, lo que se escucha en el duelo son las experiencias afectivas. Por aquello que lo perdido aún no se registra como perdido. Cuando algo se pierde, ujú, se quedan y ese objeto pues deja preguntas. O sea, se quedan y dejan preguntas cuando algo se pierde. ¿Por qué se fue? ¿Por qué él? ¿No? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué ahora y no hace un año? ¿Por qué ahora que llevamos 10 años pues me lo hace un día antes? ¿No? Es decir, creo que eso es bien importante porque esas preguntas en uno se las queda. Yo le decía a una paciente una vez porque me decía, es que ¿por qué me dejó? Es que ¿por qué me dijo? Es que ¿por qué yo? Lo único que yo le dije, bueno, esas son preguntas y respuestas que solamente esa persona te puede responder, pero ya no está. ¿Y qué te toca hacer? Pues tratar como de resolver y pensarlas como desde ti, ¿no? Por qué crees que pasó? ¿Por qué crees que fue? ¿Por qué crees que se dio de esa manera? Y entonces eso es lo que va haciendo un poco ir historizando, ir poniendo en palabras ciertas cosas. Ujú. Y entonces acuérdense, la separación puede, por un lado, liberarnos, pero por otro lado también puede arrojarnos a un abismo donde todo está roto, donde todo vínculo y todo conocimiento también se truncan. Ujú. Nos podemos sentir perdidos, entonces por ello es sumamente importante decir esto. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto del tema del duelo? También como se puede ir pensando. Ujú. Y lo que yo les decía, o sea, es un tiempo. Que el trabajo en qué consiste entonces en colocar aquello perdido. Es decir, tenemos que ir metiendo el tema pasado. El trabajo del duelo es eso, ir colocando el pasado. Es que así fue, así era, porque mientras más voy apalabrando, más voy elaborando, más voy sanando, pero también voy colocando en un lugar en donde pues parece que no, porque ya no esté, quiere decir que ya, pues, ya fue, ya se perdió. Sí, ya se perdió, pero digámoslo, aún sigue como desde otro lugar, ya no desde el lugar como del dolor, como desde el lugar en donde no se puede hacer más, ¿no? Hay posibilidades de historizar, por eso les decía esa frase hace rato, ¿no? Toda viuda que alguna vez fue feliz se vuelve a casar. Y sí. Ujú. Entonces, ¿es relevante todo esto? Sí, porque también ante la pérdida, lo que quiero acotar, y es algo que va a proponer también Melanie Klein, es que pues también a veces cuando uno pierde, aunque son mecanismos constitutivos en cierto sentido en cada uno de nosotros, pues también depende del uso y el ejercicio de estas, pues se pueden volver un tanto, no quiero decir patológicas, pero se vuelven como un tanto truncadas para hacer ciertos trabajos del duelo. Con ello, pues bueno, Melanie Klein va a decir, por ejemplo, que lo que nosotros pasamos también o se puede reactivar tras las pérdidas es el tema de las defensas maníacas. Ujú. Y eso es bien importante. Ujú. El tema de las defensas maníacas. Porque la defensa maníaca, en un cierto sentido, lo que hace es como tratar de no vivir el dolor, tratar como de no tenerlo presente y en un punto, pues, tratar como de despojarse de eso. En ese sentido, ujú, pues no nos va a dejar ir trabajando y decir que ese objeto está por perderse. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo,
si lo pensáramos, quizá entonces el nombrar al sujeto, pensar los velorios, todo esto que puede pasar ante un duelo, es quizá el primer momento y el puntapié, podríamos decirlo, donde se comienza a registrar e inscribir el objeto perdido. Entonces, también hay que ver que el trabajo del duelo necesita puntapiés. Y el puntapié a lo mejor es eso, ciertos momentos donde hay que hablar, donde hay que trabajar, donde hay que recordar. Ujú. ¿Por qué? Pues porque solamente es en ese momento en donde yo también empiezo a asimilar, a elaborar que eso que está ahí empieza a instaurarse desde otro lugar, desde el pasado. Ujú. ¿Qué más podríamos verlo? Con todo esto, bueno, las defensas maníacas, como decía, se usan para calmar los estados depresivos. Ojo, vuelvo al tema, no la depresión, sino los estados depresivos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es mejor vivir y ejercer este tipo de defensas para no tenerla, para no sentirlo. Entonces, es importante por ello el trabajo de uno. El trabajo de uno, ver en qué momento también uno ejerce defensas maníacas. ¿Cuáles pueden ser? El triunfo, el desprecio, que también es, uno puede decir, pues el objeto ni lo merecía, se fue, ¿no? El triunfo, pues soy mucho para esa persona, pues me dejó porque soy bien fregona. Son cosas que hay que tomar en cuenta porque estas se pueden volver contra el sujeto. Y vuelvo al tema, si es una defensa maníaca que lo que intenta es evitar el retorno a un estado depresivo, no se va a lograr. Entonces, soltar implica decidir y decidir implica trabajar cosas, atravesar el dolor. Y entonces, algo que quiero decir, que veía los títulos de las ponencias del suicidio, a veces me parece pensar que uno se muere, que es una fantasía de muerte, no necesariamente implica un riesgo suicida. También tengan en cuenta eso, ¿no? Porque alguien, ya se le fue a alguien y se quiera matar, pues quiere decir que sea un riesgo suicida. Puede ser que haya una fantasía de muerte, sí, pero también hay que pensar, ¿no? Si en verdad eso es una fantasía de muerte o también implican ciertas cosas. Y también quiero decir que me parece que ahora los tiempos y en algunas culturas y en algunas cosas, a veces se quedan los duelos congelados. Eso también es bien importante. Y ese es un concepto que se puede trabajar. El duelo congelado, el duelo que se suspende, el duelo que no se hizo y que de algún punto como no se hizo, después regresa. ¿Cómo? No sé. En todo momento. Entonces también eso es correcto. ¿Qué pasa cuando viene pues un duelo congelado? Pues algo se suspendió, algo no se logró hacer que el sujeto empezara a tener recursos para afrontar, para palabrar. ¿Cuál es la apuesta de todo esto? Y pensarlo, pues chavos, el duelo es algo que se impone. Es algo que se nos impone, ¿eh? O sea, en una pareja, o sea, fin de año, si decide irse, se va a ir. Una vez mi terapeuta, cuando tuve una relación un tanto tóxica, me dijo, bueno, ¿de qué le sirve que le llores o no le llores? Si esa persona decide irse, se va a ir. Le lleves mariachis, le lleves rosas. Si esa persona decide quedarse, se va a quedar. Le des o no le des. Y entendí muchas cosas, ¿no? Uno va como en la vida como puede, como decía, pero también uno decide. Entonces, los duelos son algo que se nos van a imponer en toda la vida. Y bueno, ¿por qué? Pues porque el punto es que nos va a colocar en una posición un tanto en falta, pero también deseante de eso. Entonces, mi trabajo de duelo y poder crecer, es que lo pensaba asociando a una clase, ¿no? Adolescentes, adolecer y es crecer, ¿no? Entonces, me parece que adolecer, si es crecer, implica eso, es sentir el dolor, sé que me va a doler, tengo que volver al duelo, sé que me voy a revolcar, es un ruedo andar ahí, pero también hay que ir dándole espacio al pasado. Me parece que para empezar a saltar, a sanar, soltar y crecer y soñar, pues también tengo que empezar a elaborar. Pero me parece que también empezar a elaborar implica vivir el dolor, atravesar el dolor,
un tiempo necesario para hacerlo. Ujú. Hay cosas que se nos van a imponer, hay cosas que uno no dice que así son, se imponen y uno tiene que vivir con eso. Y por eso les decía, cuando se imponen es como en esa primera imposición, yo como sujeto con todo lo que soy en el tiempo, me acompañó mi mamá, me dijo, logro sobrellevar, por así decirlo, eso. ¿Mm? Entonces, la proyección a futuro, pensémoslo, ¿no? Si esta conferencia, ya para ir como un tanto cerrando, ujú, soltar implica entonces decidir, atravesar. Sanar es comenzar a hablar, a decir, sí, 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 me duele que se haya ido, sí, por esto. No tenemos cosas pendientes, pero vuelvo al tema. Si un día fuiste feliz, puedes apostar. Ujú. Y soñar, ¿no? Necesito un sueño, necesito, como lo decía, los niños son como los sueños, ¿no? Están susceptibles de realizar sus pesadillas, lo mismo. Si yo no suelto, no sano, posiblemente mis sueños se convierten en pesadilla y lo mismo me va a pasar con otro y no lo voy a dejar. Y entonces conozco a alguien, pero comparo con mi ex, ¿no? O lo que sea, perdí, haya perdido. Ujú. Y parece cuando uno elabora, dice, bueno, es distinto, no es igual, pero creo que puedo soñar desde otro lado. Ujú. Eso implica crecer y me parece que crecer implica responsabilidad y me parece que la responsabilidad desde el lado de acá de nosotros es tal cual, ujú, hacerse cargo de lo que uno puede o no puede hacer, decir o no puede decir. Por eso les digo, uno está en la vida como puede. Entonces, esto es lo que yo les quería decir, como en esta elaboración que yo traigo, que parece que entonces hay un tiempo para el dolor, donde vamos a sentir culpa, pero también creo que es importante decir que no todo es sufrimiento. Hay momentos en donde pues la alegría regresa. Y me parece que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? El tema de la resiliencia, el tema como de que si hay cosas que duelen, porque somos humanos y el dolor nos atraviesa y nos atravesó desde pequeños y se queda registrado, pero no obstante por eso creo que uno tiene que dejar de soñar, ¿no? Y cierro con la misma frase de Silvia, toda viuda que alguna vez fue feliz se vuelve a casar. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Héctor. Si gusta compartir algunos momentos para responder algunas preguntas, algún comentario, adelante. Ahora sí que lo que asocien, ¿no? También importante. Adelante, maestro Aarón, ya lo vi por ahí. Maestro Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Siempre es un placer escucharte. Maestro Héctor es psicoanalista, es colega y tuvimos la dicha de conocernos en una librería. Tuvimos la dicha de conocernos en una librería ahí por Miguel Ángel de Quevedo. Ahí nos conocimos y, bueno, dicen que la locura y la salud mental se encuentran, ¿no? Entonces, pues ahí nos encontramos, ¿no? Como analistas, sin buscarnos, sin pensarnos, pero el inconsciente nos atrajo, ¿no? Y de ahí hemos mantenido contacto, vínculo. Es profesor invitado del instituto, le damos la invitación cuando profesor puedes dar tal materia y demás, y seguimos en contacto. Participó también en las jornadas, no, en la Semana del Estudiante en el mes de mayo, y bueno, está aquí con nosotros. Esperemos tenerlo pronto como en clases ya nuevamente. Y bueno, efectivamente, todo esto que comparte el profesor me recuerda mucho a la transición de las clases formativas en el instituto, ¿no? El ambiente facilitador, los procesos de acompañamiento, estas cuestiones que tienen que ver con repetir, con poder apalabrar la historia, ¿verdad? Porque esto de soltar, sanar, soñar, pues es parte del proceso de construcción del ser humano, ¿no? Sin embargo, admiro de verdad cómo el profesor puede ir como conectando, ¿no? Con tal autor, tal frase, tal, tal personaje, tal texto, tal libro, eso es muy valioso para nosotros,
porque hace este espacio de reflexión, no solamente de reflexión a la ahí se va, sino que es una reflexión académica, ¿no? Una reflexión con sustento, y no quiero decir sustento científico, ¿no? Porque no estamos aquí en un método científico, sino en una experiencia, ¿no? Y puedo decir una experiencia espiritual, porque el análisis es una experiencia espiritual. O sea, todo análisis, ¿no? Todo psicoanálisis es una experiencia espiritual, porque implica autoconocimiento, implica encontrarse con uno mismo, ¿no? Y, y de verdad creo que podemos compartirlo aquellos que nos dedicamos al psicoanálisis. No estamos aquí por placer, estamos por dolor, porque es lo que hemos podido hacer con nuestra vida, ¿no? Es lo que hemos podido hacer con nuestra vida, por eso somos analistas, ¿no? Porque es lo único que hemos podido hacer con nuestra vida. Es decir, estamos aquí por todo menos por placer, porque si fuese por placer, pues sería otra cosa, ¿no? Porque no solamente el análisis es placentero, es doloroso, ¿no? Darse cuenta y hacerse cargo, a eso tiende el análisis, ¿no? Y la vida del sujeto, a que uno se haga cargo, no a que lo carguen, porque en estas eh, posiciones infantiles de las que exponía ahorita el maestro, pues precisamente nosotros como seres humanos siempre buscamos que nos carguen, que se hagan cargo de nosotros, ¿no? En ese retorno a la infancia, a la vida, ese ambiente con mamá, ¿no? En casa o en el espacio en el que crecimos. Y me venía a la mente ahorita, profesor, eh, la cuestión de las adicciones, ¿no? Precisamente en el rollo este de las adicciones, pues encontramos mucho esto, ¿no? Donde el sujeto, el toxicómano, ¿no? Si queremos verlo así, el sujeto con problemas de adicción, el alcohólico, no le gusta hacerse cargo, no quiere hacerse cargo, ¿no? De su vida, de su dolor, de su sufrimiento. Y esa es la invitación del instituto. La invitación del instituto es hazte cargo, ¿no? Hazte cargo, entregas tus tareas y, no, pero es que yo no sé hacer ninguna reflexión, no puedo, pues, como puedas, pero pues hazte cargo, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Como puedas, como llegues arrastrándote, pero pues hazte cargo, ¿no? Es tu responsabilidad, eres tú, ¿no? A diferencia de otro tipo de miradas que cargan a la persona, ¿no? Ah, no te preocupes, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ya lo pasado pasado, ¿no? O el diagnóstico muy inmediato, ¿no? También. Entonces, es enriquecedor siempre escucharte, profesor, y creo que para los estudiantes aquí hay alumnos, exalumnos, personas que no forman parte directa del instituto, pero siempre nos siguen en redes sociales, ¿no? Y es muy gratificante. Yo te agradezco muchísimo tus aportes esta noche. Muchísimas gracias. No, gracias por las palabras, maestro. La verdad es que, pues pensar eso también es hacerse cargo, porque escribir también es ponerse ahí, ¿no? Y ponerse como ha podido en la vida también, ¿no? ¿Alguien más que quiera aportar algo, que quiera comentar algo de los que están presentes? Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Maestro Héctor, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por compartir su conocimiento, sus experiencias sobre este tema tan inspirador y tan transformador, soltar y sanar. Como ya lo han mencionado, hoy hemos aprendido la importancia de soltar las cargas emocionales y los patrones negativos que nos impiden avanzar y encontrar la sanación interior. También reflexionando sobre cómo dejar ir el pasado y poder liberarnos. Y bueno, en agradecimiento queremos compartir la constancia por su participación en las jornadas de reflexión académica. Año nuevo, donde el final se encuentra con el principio, en lo que se deja atrás se conserva eternamente. Otorga al maestro Héctor Josué Gómez Guzmán por su valiosa contribución como expositor durante las jornadas de reflexión académica 2023.
Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, su participación. Le cedo la palabra a nuestro director académico, maestro Aarón. Muchísimas gracias, profesora Vanessa, gracias a todos los presentes. Bueno, hemos llegado ya a la conclusión de estas jornadas 2024. Yo me siento muy contento porque cada una de las ponencias, cada una de las reflexiones que tuvimos aquí desde el día lunes hasta el día de hoy, estos 4 días, 2 conferencias diarias, pues nos llevan a pensarnos, nos llevan a generar autoconocimiento, nos llevan a darnos cuenta de nosotros mismos. Y bueno, es una apuesta del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología, como institución educativa, poder acompañar a nuestros estudiantes, a los más de 15,000 seguidores en la página de Facebook, a las personas que nos siguen en redes sociales, poder aperturar, abrir el conocimiento, pero todo desde una mirada del psicoanálisis, ¿no? Este hogar es psicoanalítico, como dirían por ahí, ¿no? Cuando estaban estos letreros, ¿no? Que este hogar es católico, bueno, este hogar es psicoanalítico, ¿no? Y todo lo vemos desde ahí, desde esa óptica, porque es un efecto de nuestra propia experiencia subjetiva, ¿no? Los que estamos acá, desde esa mirada, presentamos la vida y creo que es una manera muy sana, una manera muy, o no sé si sana, pero sí más prudente de presentar, ¿no? Más real, más auténtica. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerles su asistencia a las jornadas 2023 y siendo las 9 de la noche con 39 minutos del día 7 de diciembre del año 2023, damos por clausuradas estas jornadas académicas de reflexión académica del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con todos y con todas, con cada uno de los que estuvieron presentes. Y bueno, aprovechando este espacio, queremos también recordarles que tenemos 2 eventos en el año. Tenemos la Semana del Estudiante en el mes de mayo y las jornadas en diciembre al final de cada año. Finales de noviembre, puede ser a veces en la semana de noviembre, la última, o la primera de diciembre, ¿no? Entonces, para el próximo año quiero pues mostrarles, ¿no? Lo que hemos preparado para ustedes. Y el próximo año pues ya tenemos acá las próximas jornadas, ¿no? Que vamos a pensar en torno al arte y en torno al pensamiento de Frida Kahlo, ¿no? Amurallar el propio sufrimiento es obligarte a que te consuma desde el interior. Ese es el lema de las próximas jornadas y es un gusto para mí poder presentarlo, aunque nos falten 360 y ¿cuántos días? 364 días para ese evento, pero estamos contentos, estamos agradecidos y esperamos contar con su presencia el próximo año. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. Y bueno, les deseo que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de año sobre todo. Que tengan un excelente fin de año, que la pasen muy bien, que disfruten y sobre todo que este disfrute se lleve a cabo a partir de estas reflexiones que hemos compartido acá en el instituto, ¿no? Que no sean reflexiones en vano, sino que sean reflexiones a partir de la experiencia personal, de lo que me dejó, qué me dejó este evento, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad, de corazón. Y bueno, nos vemos el próximo año, en el 2024. Feliz noche y feliz año nuevo, feliz tiempo nuevo, feliz salida del sol para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En la vida todo pasa por una razón. Son vivencias que lastiman y hacen fuerte al corazón.
Dile adiós a la tristeza, es tiempo de celebrar. Ya ni penas ni amarguras, lo bueno está por llegar. Lo pasado pasó a ser historia. Vivamos el momento a toda hora, porque el sol sale para todos, despierta ya, sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana, solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho, deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana, solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana, solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana, solo vive, vive. Si eres de esos que piensa que todo le sale mal, si en la vida perseveras, seguro vas a triunfar. Lo pasado pasó a ser historia. Vivamos el momento a toda hora, porque el sol sale para todos, despierta ya, sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana, solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho, deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana, solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana, solo vive, vive. Oh, 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 oh. No lo dejes para mañana, solo vive, vive. El sol sale para todos, despierta ya, sigue tu rumbo, no lo dejes para mañana, solo vive, vive, que lo hecho ya está hecho, deja atrás tu sufrimiento, no lo dejes para mañana, solo vive, vive. No lo dejes para mañana, solo vive, vive. Oh, 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 no lo dejes para mañana, solo vive, vive. Si en la vida perseveras,